92 años. He enterrado a mi esposa. He enterrado a mis amigos. He enterrado a hombres que en algún momento me llamaron su enemigo. Y he enterrado al hombre que yo era, al que desperdició décadas creyendo que al mundo le importaba su reputación. Estoy al borde ahora. Puedo medir la caída. Y antes de caer me doy vuelta para hablarles a ustedes. Los que aún bailan en la fiesta, aún sirven otra copa, aún dicen mañana, porque están sonámbulos en su propia vida. Y no puedo irme sin decírselo. La mentira del tiempo infinito. Cargan con esa ilusión arrogante y cómoda de que tienen tiempo. Gastan sus días como si fueran monedas de poco valor, como si poseyeran una bóveda infinita de ellas, como si el suministro nunca fuera a agotarse. Déjenme corregir sus cuentas. Están en bancarrota. Todos morimos. Lo saben en la cabeza, pero no lo saben en los huesos. No sienten el filo frío en la mortalidad contra su garganta. Si lo sintieran de verdad, no vivirían como viven. Séneca les advirtió hace más de 2000 años: te comportas como un mortal en todo lo que temes y como un inmortal en todo lo que deseas. Léanlo de nuevo. Temen a la vergüenza más que a la muerte. Desean la comodidad más que el significado. Son, como diría Epicteto, esclavos de las apariencias, mientras que lo único que realmente poseen, su momento presente, se les escapa entre los dedos como agua. Piénsenlo. Un hombre nacido esclavo, Epicteto, que no poseía nada, que podía ser golpeado y vendido según el capricho de otro. Ese hombre entendió la libertad mejor que la mayoría de los reyes. Escribió: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y les pregunto con honestidad: ¿son ustedes dueños de sí mismos? ¿O son prisioneros de su propia postergación? Porque desde donde estoy, mirando hacia atrás, a través de 9 décadas, veo toda una civilización de personas que han elegido la sala de espera en lugar del gran banquete. Personas que confunden planificar con vivir. Personas que han construido futuros elaborados y detallados y han olvidado habitar su presente. Esa es la mentira cómoda, seductora y mortal del tiempo infinito. La historia de Juan, la trampa del después. Necesito contarles sobre Juan, no porque su historia sea única, sino porque su historia es la de ustedes, y necesito que lo sientan así. Juan era mi amigo más cercano, más inteligente que yo, más apuesto, más rico, un tiburón en un mundo de peces pequeños. Crecimos juntos, construimos negocios juntos, enterramos a nuestros padres juntos. No había nadie en este mundo a quien yo conociera mejor que a Juan. Recuerdo la noche que lo dijo, una de esas noches que te sientes que nunca va a terminar. Puro habano, sillón de cuero, el fuego encendido en el rincón. Se recostó, cerró los ojos un momento y dijo: Frank, 5 años más. Ese es el plan. Trabajo duro 5 años más. Llego al número y entonces paro. Entonces María recibe su Italia. Entonces aprendo a pintar. Entonces, finalmente, empiezo a vivir. Juan tenía un plan. Juan tenía una hoja de ruta. Juan tenía el futuro con el que estaba negociando. Como si la mortalidad aceptara citas. Como si el universo hubiera acordado mantener su reserva. 3 días después, Juan salió de su edificio de oficinas. Se agarró el pecho y se encontró con la acera antes de saber que estaba cayendo. Infarto masivo. 42 años. Nunca vio Italia. Nunca acercó un pincel al lienzo. Nunca empezó a vivir. Murió en el vestíbulo de su propia existencia, esperando una puerta que nunca iba a abrirse.
Me paré frente a su ataúd y entendí algo que ha carcomido dentro de mí durante 50 años. La tragedia no fue que Juan muriera. La muerte es el contrato que todos firmamos al nacer. La tragedia fue que Juan trató toda su existencia como una sala de espera para una vida en la que nunca llegó a entrar. Vacié su escritorio la semana siguiente. Su agenda estaba llena. Su bandeja de entrada gritaba. Su empresa lo reemplazó en 14 días. Sus clientes olvidaron su nombre en un año. El mundo siguió girando. Siempre lo hace. Séneca escribió en sus cartas: no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho de él. Juan no tuvo una vida corta, tuvo una vida llena de postergaciones, llena de mañana, diferidas y conversaciones reprogramadas y cenas que nunca ocurrieron. Y esto es lo que me atormenta. Veo a Juan en ustedes. Lo veo en una manera que dicen, después. Lo veo como postergan su vida, como si fuera una factura que pueden diferir indefinidamente. Lo veo en su plan de 5 años, en su cuando los niños sean más grandes, en su cuando tenga suficiente, en su cuando las cosas se calmen en el trabajo. Lo veo en la historia cómoda que se cuentan a sí mismos, de que la versión real de su vida está justo a la vuelta de la esquina, justo después de ese obstáculo, justo al otro lado de esta temporada. Juan pensaba lo mismo, hasta que llegó la acera. Sus mentiras personales. Se están contando la misma mentira que Juan se contó a sí mismo. Los detalles son diferentes, pero la estructura es idéntica. Seré feliz cuando consiga el ascenso. Haré el viaje cuando los niños sean mayores. Perdonaré a mi hermano cuando él se disculpe primero. Estaré presente cuando pague la hipoteca, cuando la cuenta de jubilación llegue al número, cuando el momento sea el correcto, cuando la vida se vuelva algo manejable. Viviré cuando me sea conveniente. Déjenme darles una verdad dura de parte de un hombre que no tiene futuro que se le quede. No hay después, solo existe ese aliento. Y si están cambiando su ahora por un después, que no está garantizado, están haciendo la peor apuesta en la historia de las apuestas. Están jugando su única vida, la única que jamás se les dio, a la promesa que el universo nunca les ha hecho. Epicteto dijo claramente: algunas cosas están en nuestro control y otras no. Su pasado no está en su control, su futuro no está en su control. Este momento, esta elección, este aliento, esta palabra que dicen o no dicen, sí lo está. Y están eligiendo hipotecarlo a un futuro que quizás nunca llegue. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo, en la cima de la gloria de Roma, se escribió a sí mismo, no para publicarlo, no para posteridad, sino para él. Piénsate como muerto. Has vivido tu vida. Ahora toma lo que queda y vívelo de la manera correcta. Era un emperador, comandaba ejércitos, sostenía el destino de millones en sus manos, y el recordatorio de que necesitaba cada mañana es el mismo que ustedes necesitan ahora mismo. Dejen de fingir que tienen para siempre. No lo tienen. Las mentiras que nos contamos a nosotros mismos no son dramáticas, son silenciosas, razonables y suenan completamente sensatas. Esto es lo que las hace tan letales. No se sienten como mentiras, se sienten como sabiduría, como paciencia, como responsabilidad. ¿Pero responsabilidad hacia qué? ¿Hacia un yo futuro que quizás nunca llegue? ¿Hacia un público de extraños que habrá olvidado su nombre antes de que lleguen a su tallen su lápida? Despierten, la mentira los está matando en silencio. La basura de las cosas. Hablemos de sus posesiones. Observo cómo su generación acumula con una devoción casi religiosa. Compran lo que no necesitan con dinero que no tienen para impresionar a personas que ni siquiera les caen bien, y de alguna manera se han convencido que eso es el éxito, que el tamaño de su casa y el logo de su coche son prueba de que su vida ha significado algo. Ahora vivo en una habitación, una cama, un sillón, una fotografía de Eleanor. Una vez poseí una mansión con habitaciones en las que nunca entré. Una vez manejé coches que costaban más que una casa.
Una vez llené un garage con máquinas cuyo propósito original hace mucho que olvidé. Y les digo, con la claridad terrible que viene de pararse donde yo estoy, que todo eso es basura. No metafóricamente, literalmente, basura. He asistido a más funerales que cumpleaños. No he visto nunca, ni una sola vez, un camión de mudanza siguiendo a un coche fúnebre. Nunca mueran. Cuando mueran, sus hijos contratarán a un extraño para entrar a su casa y tirar el 90% de sus preciadas posesiones a un contenedor. El 10% restante lo venderán en una venta de garage por monedas, mientras extraños regatean sobre su gusto. Ese es el balance completo de su materialismo: basura futura, ansiedad presente, arrepentimiento pasado. Epicteto escribió: no busques el bien en las cosas externas, búscalo en ti mismo. Él entendió cómo solo puede entender un hombre que no ha poseído nada, que la acumulación de objetos es la acumulación de cadenas. Cada objeto que poseen les roba un fragmento de su atención, de su preocupación, de su identidad. Cada objeto al que se aferran es una pequeña muerte del ser al que podrían haber sido. Marco Aurelio dormía en un catre militar y escribió: ¿podrías abandonar la vida en este mismo instante? Deja que eso determine lo que haces y dices y piensas. El hombre más poderoso del mundo eligió la simplicidad, eligió la presencia, eligió recordar que era polvo y al polvo regresaría, y que lo único que importaba era cómo caminaba el camino de regreso. Ahora mismo están caminando ese camino. Todos y cada uno de nosotros lo estamos. La pregunta es si lo caminan arrastrando un carruaje lleno de cosas que nunca fueron suyas para quedarse, o si caminan con las manos abiertas y los ojos en alto. El trofeo vacío. Necesito hablarles sobre la victoria. Empresario del año, mi ciudad, gran banquete, etiqueta formal, mi nombre en el programa, en el premio, en los labios de las personas que nunca me habían invitado a cenar antes de esa noche. Caminé hacia ese podio y el aplauso me bañó como agua tibia. Me sentí como un dios. Sentí que había ganado algo permanente, algo que duraría. Manejé a casa sosteniendo ese trofeo y la casa estaba en silencio. Eleanor dormía arriba. Mis hijos dormían en sus habitaciones. Me senté solo en la mesa de la cocina, bebiendo whisky, mirando fijamente un pedazo de cristal que me había costado todo lo que realmente quería. Y entendí con una claridad que me hizo querer estrellar ese trofeo contra la pared. Que los aplausos habían parado antes de que llegara a mi coche. Las personas en esa sala no me amaban. Admiraban mi producción, respetaban mi influencia. En el momento que dejara de producir, me volvería invisible para ellas. Y así fue. Las personas de arriba, las que realmente me amaban, las había descuidado durante meses para ganarme la indiferencia de extraños. Me perdí los partidos del equipo universitario de mi hijo por quedarme hasta tarde en la oficina. Me dije a mí mismo que era temporal. Me dije que él lo entendería. Me dije que él estaba construyendo algo para él. Me perdí la cena de aniversario para cerrar una fusión que, ahora me doy cuenta, no puedo ni recordar sus detalles. Los números, los términos, el nombre de la otra empresa, todo desaparecido, como si nunca hubiera ocurrido. Me perdí los ojos de Eleanor pidiéndome que me quedara, y elegí irme una vez y otra vez, porque la oficina recompensaba mi presencia, y mi familia, siendo personas generosas, pacientes y amorosas, perdonaba mi ausencia. Confundí su perdón con permiso. Ese trofeo está en una caja en algún lugar, no sé dónde, no me importa, pero el recuerdo del rostro de Eleanor cuando le dije que no podía ir a cenar, la manera particular en que sus ojos bajaron antes de sonreír y decir, entiendo, ese está aquí, ese permanece, ese es el interés de una deuda que nunca podré pagar. Marco Aurelio, un hombre que podría haberse ahogado en su propia gloria, escribió, recibe sin orgullo, suelta sin resistencia. ¿Creen que su carrera es un legado? No lo es, es una transacción. Están vendiendo horas de su vida, horas que nunca, jamás recuperarán, para construir el monumento de otra persona.
Si murieran hoy, su puesto estaría publicado en línea antes de que escribieran su obituario. Su escritorio estaría vacío para el viernes. Su nombre sería mal recordado para Navidad. No les estoy diciendo que no trabajen, les estoy diciendo que no adornen el trabajo. Hay una diferencia enorme. No adornen el altar de su carrera. No los amará de vuelta. No les tomará la mano cuando se apaguen las luces. No susurrará su nombre cuando se vayan. La única riqueza, lo que das. ¿Qué queda entonces? Si el dinero es una ilusión, si la carrera es transición, si las posesiones son basura futura, ¿qué resta? Se los diré. Las únicas cosas que restan son las que dieron, el amor que dieron, el tiempo que dieron, la paciencia que extendieron cuando ya no les quedaba ninguna, la conexión que forjaron cuando no tenían nada que ganar. Me siento en este sillón y no repaso mis negocios, no recuerdo los contratos, las negociaciones, las victorias, los ciclos del mercado, los informes trimestrales. Nada de eso llega a mí, nada de eso me visita en la noche. Lo que llega a mí es esto: los domingos por la mañana con Eleanor, el café enfriándose porque estábamos conversando, su risa, la manera en que inclinaba la cabeza cuando estaba a punto de decir algo que le parecía gracioso, la textura específica de 47 años de mañanas con la misma mujer que eligió amarme a pesar de todo lo que di razones para no hacerlo. Lo que llega a mí es esa risa de mi hija cuando tenía 6 a 3 años, ese tono particular, la manera en que hacía la habitación más brillante sin hacer nada en absoluto. No me gané esa risa, simplemente estuve presente para ella. La presencia era el único precio. Lo que llega a mí es un extraño al que ayudé a empujar su coche desde un banco de nieve en una mañana de febrero de 1963. Nuestras manos estaban congeladas, nuestro aliento se mezclaba en el aire frío. Me miró con una gratitud que no necesitaba palabras. Nunca lo volví a ver, nunca supe su nombre, y ese momento me ha visitado más veces en este capítulo final de mi vida que el cierre de cualquier negocio. Esa es la única riqueza, esa es la única moneda que se aprecia a lo largo de la vida, ese es el único legado que sobrevive la tumba. Séneca escribió: la mayor bendición de una naturaleza racional es que nos hace contentos con lo que tenemos. Pero les digo algo más: la mayor gracia de una vida humana es que nos hace atesorar lo que damos, no lo que ganamos, no lo que acumulamos, lo que dimos, libremente, plenamente, sin llevar la cuenta. La mañana que se quedaron cuando podían haberse ido, la llamada que hicieron cuando el silencio hubiera sido más fácil, el te quiero que dijeron primero, antes de saber si sería correspondido. Eso es lo que queda, eso es lo que dura. 3 prácticas estoicas para vivir. Este es mi desafío para ustedes. Esta es la estrategia honesta, sin demoras, para lo que reste de su vida. Número 1. Mata tu ego. Están paralizados por el miedo a quedar en ridículo. No empiezan el negocio, no le piden salir a la persona, no dicen la verdad incómoda al amigo que necesita escucharla, no dan el salto. ¿Por qué? Temen lo que pensarían los demás. Déjenme liberarlos. Nadie los está mirando. Están demasiado ocupados temiendo su propio ridículo, manejando su propia ansiedad, actuando para su propio público imaginario. Son el protagonista únicamente en su propia mente. Para todos los demás, son ruido de fondo, un rostro en la multitud, una historia que olvidarán antes de la cena. Dejen de permitir que el fantasma del juicio ajeno los paralice. Su juicio podrá en el mismo suelo al que ellos volverán. Marco Aurelio escribió: nunca deja de asombrarme. Todos nos amamos a nosotros mismos más que a los demás, pero nos importa más su opinión que la nuestra propia. Están sacrificando su única vida para complacer al público que ni siquiera está mirando. Paren, ocupen el espacio que su vida merece. Número 2. Practica la última vez. Esto es una técnica estoica. Si realmente la absorben, alterará su existencia desde adentro. Cada vez que hagan algo, lo que sea, recuérdense, en un día lo harán por última vez. Un día alzarán a su hijo por última vez. Un día besarán a su pareja por última vez.
Un día cenarán con sus padres y se levantarán de la mesa y los abrazarán y caminarán hacia su coche y no pueden saber que fue el último. No saben cuándo será ese día. Podría ser dentro de 10 años, podría ser esta semana. Si viven con ese conocimiento en los huesos, no como miedo, sino como claridad, nunca volverán a dar un momento por sentado. Saborearán el café, sostendrán el abrazo 3 segundos más, escucharán en lugar de esperar su turno para hablar. Epicteto escribió: nunca digas sobre nada, los perdí, sino lo devolví. Nada les pertenece de manera permanente. Las personas que aman, los días que se les conceden, la salud que portan, todo es prestado. Y cuando se ha devuelto, la pregunta es si lo usaron plenamente mientras lo tenían en sus manos. Número 3. Despierten. Tengo 92 años. Mi espalda es un mapa del dolor. Mis ojos ven fantasmas donde no los hay. La luz de la mañana que alguna vez ignoré por completo es ahora lo más hermoso que veo en un día, porque no está garantizada que vuelva a llegar para mí. Pero ustedes tienen el boleto dorado, tienen su salud, tienen su fuerza, tienen mañanas que les pertenecen y tardes que se extienden adelante con posibilidad. Y las están gastando desplazándose por una pantalla, adormeciendo su mente en coma lento y cómodo de distracción. Paren, salgan afuera, sientan el viento hasta que les lastime el rostro. Miren el cielo hasta recordar cuán pequeños son sus problemas en realidad. Llamen a su madre mientras aún reconoce su voz. Perdonen a su enemigo, no por su bien, sino porque ya no tienen tiempo ni energía para cargar el peso del odio viejo. Marco Aurelio se recordaba cada día: confínate al presente. No la herida de ayer, no la preocupación del mañana. El presente, ese aliento, ese cielo, esa persona frente a ustedes que también va a morir, que también tiene miedo, que también espera que alguien la vea claramente. Sean esa persona mientras todavía pueden. La elección estoica. Todos vamos a morir. Es la única promesa que nunca se ha roto ni una sola vez en la historia del mundo. Cada vida que ha existido ha terminado. Cada imperio, cada héroe, cada villano, cada persona ordinaria que se levantó y preparó café y manejó al trabajo y volvió a casa y lo repitió, todo termina. Pero la mayoría de las personas, la gran mayoría, nunca vive de verdad. Existe, persiste, se mantiene segura y cómoda dentro de los límites de lo conocido y manejable y aceptable. Espera, difiere, negocia con la mortalidad como si fuera un acreedor dispuesto a reestructurar la deuda. Y entonces expiran sin haber llegado nunca, sin haber entrado nunca a la habitación hacia la que pasaron toda la vida caminando. No sean como Juan. No esperen el plan de 5 años que se convierte en 10 años, que se convierte en el plan del lecho de muerte. Coman la comida que cuesta demasiado. Compren el pasaje que vacía sus ahorros. Digan te quiero primero. Especialmente cuando les tiembla la voz. Hagan el viaje antes de estar listos. Hagan la llamada antes de saber qué van a decir. Perdonen antes de sentirlo. Aparezcan antes de estar seguros. Séneca, que sabía que iba a morir y lo dijo con claridad, escribió: empieza a vivir ahora mismo y cuenta cada día como una vida aparte. No cada década, no cada capítulo, cada día. El que están viviendo ahora mismo, todavía aquí, todavía con tiempo. Cuenten este día como una vida. Hagan que signifique algo. ¿Pueden escucharlo? Ese sonido debajo de todo, debajo del ruido de sus obligaciones, de sus planes y sus pantallas. Es su vida corriendo, no algún día, no en 5 años, ahora, en este segundo, en este minuto, esta tarde particular e irrepetible de su única existencia. No la dejen correr vacía. Epicteto dijo: haz el mejor uso de lo que está en tu poder y toma el resto como sucede. No pueden controlar la duración de su vida, no pueden controlar lo que vendrá por ustedes. No pueden negociar los términos de su partida, pero pueden controlar, solo ustedes pueden controlar qué hacen con la luz que les queda. Les he dicho lo que sé. Les he dado 50 años de terror y claridad. Me han enseñado. No tengo ninguna agenda, no tengo nada que vender, solo tengo esto. La vista desde este borde
y la esperanza de que la aprovechen antes de llegar aquí ustedes mismos. Estoy cansado ahora. Vayan a vivir.